Ok. Bueno, eh, como les decía, estamos con las etapas. Espérense que me voy a. ¿Viene alguien más? Ah, ahí sí. Bien, estamos con las etapas del método estadístico. Hablamos un poquito de cómo recoleccionar los datos, eh, cómo hacer el recuento, la presentación. La síntesis tiene que ver un poco con hacer entrega de resúmenes numéricos, ¿ya? Como estadísticos de tendencia central o estadísticos de correlación. Y el análisis, cuando uno hace el análisis, básicamente lo que hace es ir haciendo algunas comparaciones, ¿ya? Todos esos elementos son fundamentales o etapas para cuando uno desarrolla un análisis estadístico, ¿ya? Ahora, la estadística, nosotros la podemos clasificar en dos grandes áreas o ramas. Hay una tercera, que es la estadística bayesiana, pero que nosotros no vamos a estudiar. Y estas dos grandes áreas o ramas de la estadística tienen que ver con la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? La estadística descriptiva simplemente lo que hace es, a través de una metodología de recolección de datos, yo con esos datos lo único que puedo realizar lo único que puedo hacer es realizar descripciones sobre esos datos, ¿ya? Que caractericen, son recolecciones, esa información que caracteriza a los datos. Pero no puedo hacer más que eso. Por eso es descriptiva. Simplemente yo describo una situación. Yo podría decir, por ejemplo, tomo un conjunto de datos cualquiera y yo puedo decir, mire, la media supongamos que estoy trabajando con temperaturas, y digo, la media de las temperaturas es de 18 grados Celsius, ¿ya? Con una desviación estándar de 3,5 grados, ¿ya? Existe una correlación entre la temperatura y la presión atmosférica, eh, etcétera. Simplemente lo que hago es describir los datos. Caracterizo la población a través de esos datos, pero no más allá. No puedo, no puedo hablar, por ejemplo, cuando yo hago un informe en estadística descriptiva, no puedo decir, por ejemplo, hablar de significancia. Es decir, yo no puedo decir que una población la temperatura de una población es significativamente mayor que la temperatura de una población B, ¿ya? Porque cuando yo hablo de significativamente, eh, estoy necesariamente interpretando que existen elementos de aleatoriedad, ¿ya? Y no necesariamente cuando uno trabaja con estadística descriptiva, trabaja con aleatoriedad, ¿ya? Por lo tanto, en la estadística descriptiva no puedo hablar de significancia, simplemente puedo hacer comparaciones. Puedo decir, por ejemplo, que la temperatura de la población A es un 30% mayor que la temperatura de la población B. Ahí lo estoy describiendo. No puedo dar una interpretación, decir es significativamente mayor, ¿ya? Simplemente digo que las comparo. Digo, es un 30% mayor que la B, que la temperatura de la población. En cambio, la estadística inferencial o inductiva, esta estadística lo que pretende hacer, ¿ya? Es poder extraer conclusiones a partir de una muestra y esas conclusiones extrapolarlas a la población, ¿ya? Y ahí uno sí puede hablar de significancia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros en la estadística inferencial es trabajar con elementos de probabilidad, ¿ya? Entonces lo que hacemos es cuantificar.
esa incertidumbre. Lo que sí es importante establecer de que en la estadística inferencial tiene necesariamente asociado un concepto que es el concepto de error, ¿ya? Que normalmente le llamamos error de muestreo, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con la descriptiva no tenemos errores, ¿ya? No tenemos errores, porque calculamos la media, tomamos todos los datos y calculamos su media, ¿ya? No hay ningún error. Sin embargo, en la estadística inferencial lo que nosotros hacemos es tomar una muestra. Sobre esa muestra, ¿ya? Sobre esa muestra, nosotros hacemos análisis, ¿ya? Y esos análisis nosotros los extrapolamos a la población, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy ahora que estamos en el periodo de elecciones, hay un montón de encuestas, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, acabo de leer una noticia que decía que el 73% de la población está de acuerdo con que se aplacen las elecciones, que estaban fijadas para el 10 y 11 de abril, ¿ya? Ahora, cuando a mí me dicen el 73% de la población está de acuerdo con que aplacen, no significa que a todo el mundo, a todos los chilenos mayores de 18 años, se les preguntó si estaban de acuerdo con que aplacen o no aplacen la- las elecciones. De hecho, a mí no me preguntaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos decir que el 73% de la población? Bueno, porque lo que se hace en ese caso es tomar una muestra que sea una muestra representativa. Sobre esa muestra se hace la encuesta, ¿ya? Y esos resultados se extrapolan, ¿verdad?, a la población. Por supuesto, hay todo una cuestión previa, ¿no es cierto?, para que podamos, para que podamos extrapolar esos resultados. No, no es llegar y preguntar a dos gatos y con eso extrapolar los resultados a la población. Hay una triada que uno conoce como para que las conclusiones sean correctas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que la muestra sea aleatoria, ¿ya? Que sea aleatoria, que sea representativa, ¿ya? Que sea aleatoria, representativa, y que tenga un tamaño adecuado, ¿ya? Entonces, si yo como investigador hago que mi muestra sea representativa, además hago que sea aleatoria y finalmente determino un tamaño, un buen tamaño de esa muestra, entonces los resultados ya de esa encuesta pueden ser extrapolables a la población. Pero obviamente, como yo trabajo solo con una muestra, estoy asociando ya un error. Ese error lo maneja uno, ya ese error lo maneja uno. Uno dice, bueno, yo quiero un error de un 5%, que es más o menos lo que uno trabaja, con un error de estimación del 5%. Dependiendo del error es el tamaño de la muestra, por ejemplo. Mientras menor es el error que yo estoy, eh, que yo voy a asumir, entonces mayor va a ser la muestra, ¿ya? Si yo trabajo con toda la población, ¿ya?, no voy a tener error, pero eso ya se le conoce como censo, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja con toda la población, uno lo que está haciendo ahí es un censo. No hay error, por supuesto que no hay error. Bueno, no debiera haber error, ¿no? Porque uno trabaja con todos los datos poblacionales. Pero eso obviamente tiene un montón de dificultades, partiendo por lo carísimo que es, ¿no? Entonces, bueno, la estadística la vamos a dividir en estas dos grandes áreas o ramas, ¿ya? La descriptiva y la inferencial. Y nosotros vamos a trabajar con ambas. La primera parte del curso vamos a trabajar con la estadística descriptiva, la segunda parte del curso la vamos a trabajar con estadística inferencial. Y por eso, entre medio, incorporamos las probabilidades, ¿ya? Porque la estadística inferencial necesariamente utiliza elementos del cálculo de probabilidad. Por eso es importante. Bueno, todo esto da pie a que nosotros podamos comenzar haciendo nuestro trabajo de estadística descriptiva univariada, ¿ya?
Y obviamente vamos a ver algunos elementos preliminares que son necesarios conocer y manejar para tener un lenguaje común que nos permita entender cuál es nuestra problemática de estudio. Y lo primero que quiero definir ya es el concepto de población estadística. Cuando uno habla de población estadística, no necesariamente hace referencia a personas, ¿ya? Uno cuando habla de población estadística habla de un conjunto de elementos, ¿ya? Un conjunto de elementos que tienen elementos en común, ¿ya? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, las temperaturas, entonces mi población de estudio van a ser las temperaturas. Si yo quiero estudiar los puntajes de ingreso a la universidad, entonces mi población de estudio van a ser los puntajes. Si yo quiero estudiar los pacientes con COVID, entonces mi población de estudio van a ser todos los pacientes con COVID. La población es el universo, ya es el universo de estudio al cual yo voy a hacer análisis, ¿ya? Dependiendo de mi problema de investigación, es que yo defino mi población de estudio, ¿ya? Dependiendo de mi problema de investigación, repito, es que yo determino mi población de estudio, ¿ya? Ahora bien, no siempre es posible trabajar con toda la población. Entonces, lo que uno realiza es un proceso de muestreo, ¿ya? Es un proceso de muestreo. Es decir, obtengo, una vez ya definida mi población de estudio, porque ya tengo mi problema de estudio, ¿ya? Defino mi población de estudio y sobre esa población de estudio determino una muestra, ¿ya? Por lo tanto, una muestra no es más que un subconjunto, ¿ya? De mi población, de mi universo, ¿ya? Acá tengo mi población de estrellas, ¿ya? Y yo quiero hacer un análisis de las estrellas, pero como son infinitas las estrellas, entonces lo que yo hago es sacar una porción de esas estrellas, una muestra de esas estrellas. Ahora bien, una muestra no es llegar y obtener cualquier cosa, ¿no? Hay algunas técnicas de muestreo. Hay dos tipos de muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico o muestreo aleatorio y el muestreo no probabilístico o no aleatorio, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar en este curso en los que son los muestreos aleatorios, ¿ya? O muestreos probabilísticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer inferencias luego, ¿ya? Cuando mi muestreo no es aleatorio, entonces tengo una falla en esa triada. Recuerden, la triada para poder hacer inferencia es que la muestra sea aleatoria, que sea representativa y además que sea de un tamaño adecuado. Entonces, si mi muestra no es aleatoria o no es probabilística, ya pierdo una pata de esa triada. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con muestras aleatorias o muestras probabilísticas, ¿ya? Y existen algunas técnicas ya para poder hacer este muestreo, ¿ya? Después vamos a ver las técnicas. Antes de ver las técnicas, lo que vamos a ver son las variables. Recuerden que uno tiene en su mente un problema de investigación, ¿ya? Definido mi problema de investigación, yo quiero estudiar, por ejemplo, eh, algunos tipos de rocas, ¿ya? Quiero hacer un análisis de la dureza de las rocas, ¿ya? De ciertos minerales o ciertos materiales rocosos, quiero hacer un estudio sobre su dureza. Entonces, en base a eso, yo defino mi población de estudio, ya voy a hacer, por ejemplo, un conjunto de tipología de rocas, ya sobre ese conjunto de tipología de rocas que va a ser mi población, yo obtengo mi muestra y sobre esa muestra defino algunas variables de estudio, ¿ya? Defino algunas variables de estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar la dureza de la roca, ¿ya? Quiero estudiar su plasticidad o maleabilidad,
qué tan maleable es la roca, quiero estudiar su textura, quiero estudiar sus colores, ¿ya? Quiero estudiar sus colores. Todas esas son variables de estudio, ¿ya? Todas esas son variables de estudio. Ahora bien, estas variables yo las puedo dividir en dos tipos, ¿ya? En dos tipos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Siendo las variables cualitativas variables no numéricas que asocian una cualidad, ¿ya? Que asocian una cualidad a nuestra variable. Y las variables cuantitativas son aquellas variables numéricas, ¿ya? Aquellas variables numéricas. Por lo tanto, dentro de estas mismas variables cuantitativas, nosotros estas las podemos clasificar nuevamente en dos tipos, dependiendo de la característica numérica de la variable. La podemos caracterizar en variables discretas, variables continuas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Las variables discretas, las variables discretas solo te admiten un número entero, ¿ya? Solo admiten un número entero. En cambio, las variables continuas admiten cualquier número real, ¿ya? Por lo tanto, en las variables continuas yo puedo trabajar sin problema con números decimales, con números, con fracciones. En cambio, en las discretas solamente trabajo con números enteros, ¿ya? Por ejemplo, el número de, podríamos pensar, el número de poraciones, no sé si existe esa palabra, pero el número de poraciones de la roca, ¿ya? Bueno, esa es una variable cuantitativa discreta, porque es el número de, va a tener, no sé, 50 tipos diferentes de poraciones. Perfecto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, medir el peso de la roca, esa es una variable continua, porque puede pesar, no sé, 7,8 kilogramos, ¿ya? Ahora, puede también pesar, por ejemplo, 7 kilogramos, ¿ya? 7 kilogramos, y eso sería un número entero. Entonces, bueno, entonces sería una variable discreta. No, sigue siendo continua. ¿Por qué? Porque para que sea continua significa que admite, ¿ya? Que admite un valor real, ¿ya? Ahora, que te llegue un número entero, no hay problema, pero también puede ser un número decimal. En cambio, para el caso discreto no puede ser un número decimal. Siempre tiene que ser un número entero, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora bien, cuando nosotros definimos nuestras variables de tipo cualitativas o cuantitativas, también debemos definir nuestras escalas de medición, ¿ya? Escala de medición. Cuando yo hablo de escala de medición, no estoy hablando de la unidad de medida, es distinto. La unidad de medida es, por ejemplo, centímetros, kilogramos, días, años, ¿ya? Esas son unidades de medición. La escala de medición tiene que ver básicamente con cómo medimos, ¿ya? Con cómo medimos nuestra variable de estudio, ¿ya? Y va a depender si la variable es cualitativa o cuantitativa, el tipo de escala de medición. Para el caso, para el caso de la variable cualitativa, ya tenemos dos escalas de medición: la escala nominal y la escala ordinal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Simplemente podemos decir de que la escala ordinal, voy a partir por esa, la escala ordinal tiene asociado, tiene asociado un orden intrínseco, ¿ya? Tiene asociado un orden intrínseco. Hay una jerarquía, ¿ya? Si la variable tiene cierta jerarquía, ¿ya? Si la variable discreta tiene cierta jerarquía, entonces decimos que su escala de medición es una escala ordinal, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando eh, de una enfermedad, ¿ya? Entonces uno puede decir, este está grave, muy grave, leve. Ahí hay un orden, ¿ya? Ahí hay un orden, ¿ya? Si estamos estudiando la percepción, ¿ya? La percepción de un producto, ¿ya? Entonces uno puede ser satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho, ¿ya?
Entonces ahí hay un orden. Entonces ahí estamos en presencia de una variable cualitativa de escala ordinal. La escala nominal, a diferencia, no tiene un orden intrínseco. Son variables discretas, perdón, variables cualitativas, pero que no tienen asociado un orden. Por ejemplo, eh, el sexo o el género, no sé, ¿ya? No hay un orden. Uno dice, este es femenino, este es masculino, ¿ya? Entonces, usted ahí no puede darle un orden o una jerarquía a la variable género. O por ejemplo, la variable color de la piedra, volvamos a la roca, color de la roca. ¿Ya? Hay un café, hay rocas negras, hay otras que son medias rojizas, ¿ya? Entonces, no hay una jerarquía, son colores simplemente. Usted no puede decir, primero van las cafés, segundo van las rojas, no hay un orden, ¿ya? En ese caso estamos hablando de una variable cualitativa, ¿ya? Una variable cualitativa cuya escala de medición es una escala de medición nominal. Ahora, si nos vamos al mundo de las variables cuantitativas, también tienen dos escalas de medición, ¿ya? Tenemos la escala intervalar y tenemos la escala de razón. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas de medición? Simplemente el cero. Como son variables cuantitativas, son variables numéricas, ¿ya? Entonces, para el caso de la escalar, para el caso de la escala, perdón, intervalar, el cero, ¿ya? El cero es un cero arbitrario, ¿ya? Es decir, es un cero que no implica ausencia del atributo que uno está midiendo, ¿ya? Por ejemplo, el más clásico, en la temperatura. La temperatura es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Continua, pues, admite números reales, cuya escala es intervalar. ¿Por qué? Porque el 0 grados Celsius no significa ausencia de temperatura. Simplemente es un frame, es un valor referencial en donde a partir del 0 hacia la derecha tenemos los grados Celsius positivos y desde el 0 hacia la izquierda tenemos los grados Celsius negativos. ¿Ya? Pero eso no significa ausencia de temperatura. Es más, si nosotros utilizamos dos unidades de medida distintas de la temperatura, como los grados Celsius y los grados Fahrenheit, los grados Celsius, el 0 grados Celsius no coincide con el 0 grados Fahrenheit. ¿Ya? No coinciden. Por lo tanto, ese 0 es un 0 arbitrario. En ese caso, estamos en presencia de una escala intervalar. Por el contrario, si el 0 significa ausencia del atributo que yo estoy midiendo, entonces estamos en escala de razón. Por ejemplo, si mi variable es número de hermanos, es una variable cuantitativa, en este caso discreta, de escala de razón. ¿Por qué? Porque el 0 significa ausencia. Es decir, si yo tengo número de hermanos igual 0, significa que no tengo hermanos. ¿Ya? Significa que no tengo hermanos. Por lo tanto, hay una ausencia del atributo que yo estoy midiendo. ¿Ya? En ese caso, estamos en presencia de una escala de razón. Entonces, a modo de resumen, si la variable es cuantitativa, tenemos dos escalas de medición, intervalar y de razón. Ausencia de atributo, cero. ¿Ya? Ausencia y no ausencia de atributo. Y si la variable es cualitativa, ¿ya? Tenemos dos escalas de medición, la nominal y la ordinal. Todo depende si la variable tiene o no tiene un orden intrínseco. ¿Ya? Si tiene un orden, entonces es ordinal. Y si no tiene un orden, entonces decimos que la variable tiene una escala nominal. ¿Ya? A ver.
Acá tenemos un listado de algunas variables, ¿ya? Un listado de algunas variables, como es la edad, el sexo, el promedio de nota, ingreso, educación de la madre, etcétera. Entonces ahí ustedes lo pueden rellenar. Por ejemplo, la edad, ¿ya? Es una variable de tipo cuantitativa, ¿ya? Cuantitativa, discreta, si lo medimos en años, ¿verdad? Decimos ya tiene 10 años, 12 años, 13 años. Y de escala, ¿ya? ¿De qué tipo de escala? Cuando yo digo que tiene 0 años, significa que no ha nacido, ausencia absoluta del atributo, por lo tanto sería una escala de razón, ¿ya? El sexo, por ejemplo, es una variable de tipo cualitativa, cualitativa, en este caso nominal, porque no hay un orden, ¿ya? Por lo tanto, es una variable cualitativa y cuya escala de medición es escala nominal, ¿ya? Y así. Ah, muy bien. Una vez que ya yo tengo definida mi población de estudio, tengo definido mi muestra, tengo definida mis variables de estudio, ¿ya? Lo que nosotros hacemos, estoy pensando en las etapas, ¿ya? Es recolectar los datos, ¿ya? Y una vez que ya recolectamos los datos, ¿ya? Una vez que ya recolectamos los datos, entonces lo que nosotros hacemos son resúmenes de esos datos, ¿ya? Resúmenes de esos datos. Y el primer resumen que nosotros vamos a realizar es un resumen a través de tablas de frecuencias, ¿ya? A través de tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Bueno, son tablas, ¿no es cierto? Son tablas en las cuales nosotros lo que vamos a hacer es consignar algunas frecuencias, ¿ya? Consignar algunas frecuencias. Vamos a tener 4 frecuencias, ¿ya? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Esas 4 frecuencias van a estar plasmadas en esta tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, mi variable cualquiera, la dureza de las rocas. Entonces vamos a tener n individuos o n rocas, ¿ya? Y esas n rocas las vamos a dividir en una cierta cantidad de clases, ¿ya? Que para efectos prácticos son las filas, ¿ya? La fila de nuestra tabla de frecuencia, ¿ya? Y vamos a definir 4 frecuencias. La primera frecuencia que definimos es la frecuencia absoluta, ¿ya? Esta frecuencia absoluta la vamos a denotar, ¿ya? Con la letra, perdón, la vamos a denotar con la letra n minúscula, n sub i. Este es un índice simplemente, ¿ya? Es un índice. N1, N2, N3, N4, etcétera. Son índices, ¿ya? Y este valor NI, que es mi frecuencia absoluta, va a ser el número de elementos, ya que pertenecen, o número de observaciones que pertenecen a la clase iésima, ¿ya? Número de elementos que pertenecen a la clase iésima. Y lo más importante es que si yo sumo todas mis frecuencias absolutas, ¿ya? Si yo sumo este símbolo de sumatoria, de suma, si yo sumo todas mis frecuencias absolutas, esa suma necesariamente me tiene que dar n grande. Ese n grande es el tamaño de mi muestra, es el tamaño de la muestra con la cual yo estoy trabajando. Aquí dice población, pero estamos hablando en este caso de muestra, ¿ya? Es el tamaño de la muestra. Yo tomé 100 datos, esa es mi muestra. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias absolutas, necesariamente me tiene que dar esos 100 datos. Si me da un número menor, eso significa que estoy dejando fuera algún elemento, alguna frecuencia, ¿ya? Estoy dejando fuera alguna frecuencia. Y eso es
hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que revisarlo. ¿Ya? Ahora bien, muchas veces el análisis de la frecuencia absoluta no entrega la suficiente información o no es clara la información que entrega. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo el número de rocas, el número de rocas que tiene una dureza, ¿ya? Por sobre los 100 kilogramos por segundo, es 10. ¿Ya? Esa es mi frecuencia absoluta. Número de rocas que tienen una dureza por sobre los 100 kilogramos por segundo es 10. ¿Ya? Entonces la pregunta que viene de cajón es, bueno, ¿y eso es harto o eso es poco? Entonces, uno no puede decir si eso es harto o es poco. O sea, lo puede decir, pero en comparación con alguien, ¿ya? En comparación con alguien. Si yo me mido, yo puedo decir, yo mido 1,68 m, 1,69 m. ¿Eres bajo o eres alto? Depende, depende, con quién me compare. Si me comparo con un futbolista, con un jugador de la NBA, claramente voy a ser una persona muy chica. Ahora, si me comparo con la estatura de niños de prekinder, voy a ser muy alto. ¿Ya? Entonces, la frecuencia absoluta, si bien es cierto, me entrega la cantidad de elementos, ¿ya? O de observaciones que cumplen un cierto atributo, eso no puede ser comparado. Entonces ahí nace una segunda frecuencia, que es la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa lo que hace es comparar esa frecuencia con respecto al total, ¿ya? Con respecto al total. Entonces me dicen, miren, hay 10 rocas, hay 10 rocas que tienen una dureza mayor que 100 de 50 rocas. Hay 10 rocas que tienen una dureza de un total de 50 rocas. Ah, bueno, entonces estamos hablando de un 20%. Ya estamos hablando de un 20%, ¿ya? Un quinto. Entonces ahí ya tiene uno una posible comparación. Por lo tanto, la frecuencia relativa, ya que le vamos a llamar F minúscula, simplemente es un cociente, es una división. ¿Entre quién? Entre la frecuencia absoluta, ¿ya? Entre la frecuencia absoluta, es mi NI, y el tamaño total de mi muestra. Entonces ahí uno ya puede hacer una comparación, ¿ya? Una tercera frecuencia es la frecuencia acumulada absoluta. Esto simplemente lo que hace es que va tomando las frecuencias absolutas y las va sumando. Entonces, la primera acumulada es la primera frecuencia absoluta. La segunda acumulada es la suma de la primera con la segunda. La tercera acumulada es la suma de la primera con la segunda con la tercera. Y así. La iésima acumulada es la suma de la primera, de la segunda, de la tercera, hasta la iésima absoluta. ¿Ya? A eso le llamamos frecuencia absoluta acumulada. Y así como yo acumulo frecuencia absoluta, también puedo acumular frecuencias relativas. ¿Ya? Es exactamente el mismo procedimiento, pero simplemente en vez de sumar a absoluta, sumo relativas. Entonces, la primera acumulada relativa es la primera relativa. La segunda acumulada relativa es la suma de la primera con la segunda frecuencia relativa. Y así, la iésima frecuencia acumulada relativa es igual a la suma de las iésimas primeras frecuencias relativas. Una vez que yo tengo calculadas todas esas frecuencias, simplemente se incorporan en mi tabla de frecuencias. ¿Ya? Y mi tabla de frecuencias tiene esta forma. ¿Ya? La primera columna van a ser mis clases, ¿ya? Clase 1, clase 2, clase 3, clase jésima, hasta mi késima clase. Y parto con las frecuencias absolutas
que si yo la sumo, me tiene que dar el total de la muestra. Después, incorporo mi frecuencia relativa. Fíjense que si yo sumo toda la frecuencia relativa, esa necesariamente me tiene que dar un 1, ¿ya? Ahora, si yo multiplico la frecuencia relativa, la multiplico por 100, entonces voy a encontrar mi frecuencia relativa porcentual, que es normalmente la que se utiliza, ¿ya? Y si yo sumara la frecuencia relativa porcentual, obviamente ya no me daría 1, sino me daría 100, porque tiene que ver con el 100%. Después pongo acá mis frecuencias acumuladas y finalmente mis frecuencias relativas acumuladas. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de tablas de frecuencia, ¿ya? Y la diferencia entre una y la otra va a ser la clase, ¿ya? La clase, el tipo de clase. Vamos a trabajar con tablas simples, ¿ya? En donde las clases simplemente van a ser números, un singleton, un número, ¿ya? Por ejemplo, si mi tabla de frecuencia es número de hermanos, entonces aquí voy a poner 0, 1, 2. Y la segunda tabla son intervalares, ¿ya? En donde aquí mis clases van a ser intervalos. Muy bien, chicos, vamos a quedar hasta acá porque se nos va a acabar el tiempo. Voy a dejar de compartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están los mismos que participaron en la mañana. Entonces, lo voy a hacer. Pasar la lista. Y nos vemos entonces el día miércoles. Recuerden que yo el martes les voy a enviar el link de conexión. ¿Ok? Ok. Ya, A ver, chicos, profesor. dígame. Ya, profe. Y lo que pasa es que Gracias. yo llegué un poco tarde y no sé si me tendrá usted en su lista. A ver si lo puede revisar. Fabián González. Sí, Ya, voy a revisarlo. a mí no me llegó el link. Y tuve que preguntar.